El día de hoy pues vamos a iniciar con este ejemplo. Eh, por cositas de internet se me desconectó el internet, pero pues bueno, acabamos de empezar, entonces no hay lío. Entonces estábamos haciendo este límite, que es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de tangente inverso de 1 sobre x. Quiero hacer este ejemplo pues para que también recuerden que hay también funciones trigonométricas inversas en su calculadora. Y de esa manera pues van a poder recordar bien cómo se hace esto. Bueno, cuando estén trabajando funciones trigonométricas, recuerden que tienen que estar en radianes cuando estén haciendo cosas de cálculo. Ya si por ejemplo están trabajando cosas de física, etcétera, en ese caso de pronto sí sería importante que la trabajaran en grados. Pero por defecto en cálculo vamos a utilizar siempre la calculadora en radianes. Bueno, recuerden que pues en las últimas clases ya aprendimos a hacer tablas, ¿bien? Y calcular límites utilizando el método de tablas. Bueno, analizar la existencia de este límite usando el método de tablas. Qué pena que lo dije, pero no lo escribí. Ok. Ustedes recordarán que si estamos acercándonos a la izquierda, bueno, lo primero que tenemos que identificar es alrededor de qué punto vamos a hacer la aproximación. En el límite, siempre el valor al cual nos vamos a acercar es el que está aquí abajito del símbolo de límite. En este caso, el valor de la a pues sería 0. ¿Ok? Y tenemos que hacer un acercamiento a 0. Entonces, en la primera clase aprendimos a hacer estas aproximaciones. Bien, que básicamente es tomar el valor de a y restarle un valor que sea cada vez más cercano a 0. Entonces en nuestro caso empezábamos restando 0.1, luego restábamos 0.01, luego restábamos 0.001, luego restábamos otro número más cercano a 0 todavía, que sería por ejemplo 0.00001, y el último que sería 1 por 10 a la menos 9, o un 0, 8 ceritos y luego un 1, ¿ok? Y lo que tenemos que hacer acá pues es evaluarlo en la calculadora, que pues creo que eso también ya lo aprendimos a hacer, bien. Y es básicamente pues tomando el valor de la x, que en este caso la x que vamos a reemplazar pues es este resultado, que resulta de haber hecho la suma o la resta de a con un valor muy cercano a 0, ¿ok? Y ese valor lo vamos evaluando aquí. Recuerden que su calculadora tiene que estar en radianes. Y si lo hacemos nos van a dar estos valores numéricos. Entonces, lo que ahorita tenemos que analizar es la columna de las f, o sea, la columna de las imágenes de los valores de x. Tenemos que mirar si ellas se aproximan a algún valor mirándolo de arriba hacia abajo. O sea, vamos a mirar los valores de esta columna y los vamos a comparar desde el que está arriba hasta el que está de últimas. Fíjense que en este caso uno como que podría dudar y uno podría decir, oiga, pero es que este primer valor va para 1.47, el otro se va para 1.56, menos 1.56, menos 1.569, menos 1.5707 y menos 1.5707 y empieza a tomar otros valores decimales. Entonces, fíjense que los valores que están por lo menos desde la tercera fila hacia abajo se acercan mucho a 1.57. Bueno, ustedes podrían decirme, pero profesor, mire que los valores decimales no se acercan tanto. Bueno, pero si uno mira solamente, por ejemplo, las dos primeras cifras decimales, uno sí podría decir, oigan, pero bueno, acá lo que les había puesto era cómo escribirlo en la calculadora, dependiendo del tipo de calculadora que tenga, ¿no? Entonces, fíjense una cosita, que si empezamos a comparar este con este y con este, pues al parecer los tres últimos, que recuerden que los tres últimos son las imágenes de los valores que son cada vez más cercanos, en este caso a 0 por la izquierda. Entonces, si empezamos a mirar estos valores al parecer se aproximan a 1.57. Pero miren que en este caso no estoy diciendo que sea exactamente igual a 1.57. Se va a aproximar a 1.57 y pareciera que no solamente a eso, sino que a 0.7
y la verdad no sé qué más. Vamos bien, porque miren que en los dos últimos si es 1.5707 y vuelve y se repite 1.5707, ¿ok? Si uno quisiera intentar indagar mejor, pues podríamos hacer lo siguiente. Voy a correr esto un poquito hacia abajo y voy a hacer lo siguiente. Vamos a extender esta tabla un poquito más y pues como la estamos haciendo en la calculadora no pasa nada. Bien. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un punto incluso más cercano a 0 del que tenemos. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo podemos hacer de la siguiente manera. Digamos que el último sea A. Y le vamos a restar, por ejemplo, restémosle 0. Bueno, realmente no vamos a poner 0 puntos, sino que sería 10 a la menos 16. Que ustedes me dirían, ¿y eso qué es? Bueno, 10 a la menos 16 es un 0, 15 ceros y un 1, ¿ok? Entonces, pues eso obviamente es un número muy pequeño y es más pequeño que el anterior, ¿ok? Entonces ahorita se los voy a escribir acá. Tengan en cuenta que 10 a la menos 16, pues si lo escriben como número sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y un 1. ¿Listo? Entonces eso sería 10 a la menos 16, pero pues en vez de escribir todo ese montón de ceros y un 1, pues uno lo puede escribir en notación científica. ¿Ok? Y creo que es un número mucho más cercano del que está arriba, o sea, del último. Y esto a la final, si hacemos este cálculo, pues esto sería menos 10 a la menos 16. O sea, ahí no hay lío, porque como le estamos restando a 0 ese número, pues nos va a dar el mismo número que estaba restando, o sea, con signo menos. Entonces, este valor lo vamos a evaluar en la calculadora y vamos a ver qué valor nos da. Entonces, si hacemos tangente inverso de 1 dividido entre 10 elevado a la menos 16, pues la calculadora es chistosa porque ahora me empieza a botar esto. Por ejemplo, mi calculadora me está botando esto. Pi medios. ¿Sí vamos bien? Y uno podría intentar mirar a qué es igual pi medios. Pero bueno, fíjense que originalmente como que sí se estaba acercando a un valor, pero bueno, al escribirlo en la calculadora de una vez me está botando un valor raro. Pero entonces el problema es que usualmente como cuando uno utiliza el método de tablas, por ejemplo, si ustedes se hubieran quedado, si ignoramos esta última fila y nos hubiéramos quedado hasta acá, usted lo único que me hubiera podido haber dicho es que, oiga, se aproxima a 1.57 algo, pero no sabría el valor exacto. ¿Bien? Aquí la calculadora, pues usualmente ellos conocen ese valor, entonces pues de una vez te lo bota. Pero entonces la pregunta es, oiga, pero acá no va a pasar lo mismo que ocurría con los otros ejemplos cuyos límites existían. ¿Se acuerdan que los ejemplos que estábamos haciendo nos daban que el límite era 1, que el límite era 2, pero nunca nos había dado un límite con un valor raro? O sea, en el sentido de que no es un entero. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y eso qué tiene que ver acá? Bueno, resulta que estos métodos de cálculo, o sea, para calcular límites, todos tienen sus pro y sus contra, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema con el método de tablas? O sea, este ejemplo, ¿por qué se los quise poner? Resulta que el método de tablas, el método para calcular límites usando tablas, tiene el problema, tiene el gran problema de dar un valor aproximado del límite, pero no exacto. ¿Vamos bien? Entonces, ese es el dolor de cabeza principal con
este método de límites usando tablas de valores. Entonces, el método de tablas es bueno, yo no digo que no, pero el problema es que cuando el resultado del límite es un número que no es, por ejemplo, un entero, usted va a quedar volando porque no va a saber cuánto es el valor real. ¿Ok? Porque de nuevo, él les va a dar a ustedes un valor aproximado, pero no exacto. Ustedes recordarán que en los ejercicios pasados nos daba, por ejemplo, 9.99999 y uno lo aproximaba a 10. Pero en ningún momento nos daba, por ejemplo, a veces 10 exacto. ¿Ok? Entonces, a eso me estoy refiriendo con que este método no necesariamente es exacto. Te da un valor aproximado y uno puede decir, oye, como que esto se aproxima a algo, pero no me dice el valor real, o sea, el valor exacto. Y este es un ejemplo clásico de esto. ¿Bien? Entonces, si yo no hubiera hecho la última tabla, si me hubiera quedado solo con las primeras 5, pues usted hubiera quedado aquí volando. Pero, de todas maneras, si lo hicimos con un valor incluso más cerca, pues también hubiéramos quedado como que, oiga, ¿y esto por qué es cierto? ¿Cómo así que este límite da pi medios? Bueno, realmente te daría pi medios negativo, ¿no? Qué pena, puse pi medios, pero no es menos pi medios. Y si ustedes calculan ese valor de menos pi medios, pues vamos a ver cuánto es el valor exacto de pi medios. El valor exacto, si ustedes lo calculan, si lo hacen en la calculadora, es menos 1.570796.327. Ese es el valor exacto. Entonces, fíjense que realmente este último valor de aproximación realmente se estaba pareciendo mucho al valor real. ¿Ok? Pero, pues, obviamente como este es un número irracional, pues iba a ser cada vez más complicado de poder aproximar. ¿Vamos bien? Entonces, cuando el valor del límite no es un número entero, va a ser un dolor de cabeza cuando ustedes lo hagan por tablas. Entonces, el método de tablas le puede dar a uno como un indicio de, mira, como que esto sí converge a algo, pero en general, pues no va a ser tan exacto. ¿Listo? Bueno, entonces ustedes dirán, profesor, bueno, y si el método de tablas tiene ese problema, ¿qué otros métodos podemos usar? Bueno, también vimos por encima el método gráfico, pero pues ya les había contado también que el método gráfico pues va a tener el mismo problema del método de tablas. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a hacer un gráfico, por ejemplo, y vamos a mirar cómo es el comportamiento de esa función que estábamos calculando. Ustedes recordarán que podemos hacer también el gráfico para mirar un límite. 1 dividido entre x. Y fíjense que estábamos haciendo el límite cuando la x es 0, ¿no? X igual a 0. Entonces ustedes recordarán que yo les había contado que ustedes pueden mirar el gráfico. Vamos para acá. Pues para que todo esté ordenadito. Vamos a recortémoslo por acá. Entonces recuerden que esta lineecita es x igual a 0, que es el valor donde estamos calculando el límite. Y como estamos mirando el límite por la izquierda, pues lo que yo voy a hacer es acercarme a esa línea vertical a través del gráfico, pero por el lado izquierdo. Es decir, que yo voy a ir mirando, por ejemplo, el comportamiento acá. Me voy a ir moviendo acá. Fan. Y fíjense que si ustedes se van acercando, espérate, lo hago con una línea más pequeñita. Si ustedes se van acercando acá, miren que ese valor se acerca a un valor por aquí en y. Ustedes me podrán decir, pues miren que el límite es este que está aquí arriba. Bueno, sí, el valor del límite sería este. Y miren que aproximadamente sería un valor de menos 1.5, pero ahí no sabemos el valor exacto. O sea, ustedes me podrían decir, oiga, esto es aproximadamente, esto debería ser algo aproximadamente igual a menos 1.50 y algo, pero no sé cuánto es. Entonces, ¿se dan cuenta que llegamos al mismo problema? O sea, en el método de la tabla también habíamos llegado de que el límite era como menos 1.50 y algo, pero tampoco sé cuánto era.
Y en el método gráfico, pues llegamos exactamente al mismo problema. No podría encontrar el valor exacto. ¿Listo? Entonces, bueno, ustedes recordarán que el método gráfico, pues ustedes lo pueden hacer utilizando una gráfica como tal. O sea, no necesitan ponerse, o bueno, yo no los voy a poner a graficar manualmente, pues porque me parece innecesario. O sea, para eso ustedes tienen programas matemáticos que lo hacen. Pero lo que sí me interesa es que ustedes aprendan a analizar las gráficas. Entonces, como me estaban pidiendo el límite por izquierda, por eso es que solamente analizo el gráfico por este lado, por el lado izquierdo. Si estuviéramos haciendo el límite bilátero, ¿ustedes qué pueden decirme? ¿Será que ese límite bilátero existe? Por ejemplo, si ustedes se acercan por este lado y empiezan a moverse hacia la línea a la cual estamos calculando el límite, ¿será que también nos da el mismo límite? ¿Ustedes qué dicen? Entonces, si intentara hacer el límite por izquierda, por derecha, perdón, fíjense que si nos vamos moviendo por el gráfico hacia la línea vertical a la cual estamos calculando el límite, por acá me va a dar también un valor de límite, pero es un valor de límite también como raro, que aproximadamente pues me va a dar 1.50 y algo, pero no sé cuánto es. ¿Vamos bien? Entonces, esta gráfica de la tangente inversa, por ejemplo, tangente inversa de 1 sobre x, es bien importante porque, bueno, realmente el valor de ese límite nace de ciertas asíntotas de la función tangente inversa, pero pues es bueno identificar que el método de tablas no me sirve para calcular un valor exacto, sino que siempre me va a dar un valor aproximado. Y lo mismo el método de tablas, el método gráfico, perdón. Entonces, el método gráfico también da un valor aproximado, pero no un valor exacto. Bien, es decir, yo aquí, ustedes no, o sea, en el gráfico no les están diciendo, ay, pues obviamente esto es pi medios, por ejemplo, si lo hacemos por el lado derecho, y este es menos pi medios por el lado izquierdo en y. En el gráfico no me dice eso, el gráfico lo deja uno también como tirado y uno no sabe qué puede hacer ahí. Entonces, a eso me refiero con que en este caso, pues no vamos a poder hacerlo de manera exacta. Entonces, ustedes me podrán decir, bueno, pero entonces, ¿qué método sí me puede calcular, bueno, en la gran mayoría de casos, el valor exacto? Entonces, debido a este problema, eh, se crea el método directo o método de evaluación para calcular límites. Este método, creería yo que pues es el método que todos ustedes han conocido en el colegio, desde el colegio. Y tal vez se les hizo raro que yo todavía no lo haya tocado, ¿ok? Pero realmente todo tiene su razón de ser, o sea, en matemáticas no hay nada que no provenga de algo. Entonces, fíjense que los métodos clásicos, que son por ejemplo el método de tablas, porque pues ustedes ya saben hacer tablas desde el colegio también, pues uno diría, no, pues el método de tablas me sirve para todo. Bueno, no siempre. El método de tablas tiene el problema, bueno, y el método gráfico también, de que los valores que parecen que es el límite, en algunos casos, si el valor no es, por ejemplo, algo fácil de ver, un entero o una cosa así, pues vamos a sufrir a la hora de saber cuánto es el valor exacto. Y bueno, este método directo, ¿cómo se crea? Entonces, vamos a hacer lo siguiente.
Fíjense que, pues bueno, aquí yo ya les estoy haciendo spoiler, también se denomina el método de evaluación. Y es básicamente eso, o sea, básicamente lo que vamos a aprender es a evaluar en un límite. Pero entonces yo quiero que ustedes tengan en cuenta una cosita. En la primer clase nosotros miramos cuánto era este límite, ¿no? Límite cuando x tiende, si no estoy mal, a 3 de x a la 2 más 1. Si ustedes quieren pueden mirar, bueno, yo no lo escribí así, pero yo les había dicho que teníamos que hacer la tabla cuando la a vale 3 de x a la 2 más 1. Y ustedes recordarán que ese límite por el método de tablas nos había dado 10. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Si quieren pueden revisar que eso fue en la primera clase que vimos. Entonces nosotros hicimos una tabla para la función x a la 2 más 1 y el valor de a valía 3. Y nos dimos cuenta que por el lado izquierdo se iba para 10 y por el lado derecho se iba para 10. Pero pues en ese caso no habíamos dicho que era un límite, pero pues eso fue lo que hicimos en la primera clase. Técnicamente lo que hicimos es encontrar que al aplicar el límite a esta función me tenía que dar 10. Pero fíjense una cosita importante. Ustedes me podrían haber dicho, uy profesor, yo hice esa tabla y pues siempre fue harto trabajo. Bueno, sí, yo sé. Pero usted también me podría decir, oiga, ¿y qué pasaría si yo en vez de hacer el límite por tablas, lo hago de la siguiente forma? ¿Qué pasaría si por cosas del destino yo tomo este 3 y lo evalúo aquí en la x? ¿Cuánto nos daría si evaluáramos? Entonces, voy a poner acá, por ejemplo, paréntesis al cuadrado más 1. Recuerden que donde esté la x vamos a poner un paréntesis. Y vamos a reemplazar por el valor que queremos evaluar. En este caso vamos a reemplazar por 3. Porque, como les estaba diciendo, vamos a mirar qué pasa si reemplazo la x por 3, que es el valor del límite. ¿Cuánto nos daría eso? 3 al cuadrado, 9. 9 más 1, 10. Oigan, como que me está dando lo mismo. O sea que en este caso, como que este valor de evaluar nos da exactamente lo mismo que haber hecho el límite por algún otro método, que el que hicimos en la primera clase fue el método por tablas. ¿Ok? Entonces usted me podría decir, pues el método de evaluación es reemplazo y lo que me dé ya es el límite. Bueno, no siempre. ¿Ok? Ustedes dirán, profesor, pero ¿por qué si en este caso se da? Bueno, en este caso se da, pero pueden haber casos donde hayan límites donde no se puede hacer eso tan fácil. Entonces vamos a escribir el método. Entonces, método de evaluación para límites. Realmente lo vamos a hacer para 3 casos por el momento. O sea, ustedes dirán, ¿cómo así que para 3 casos? Bueno, este método se puede reducir a 3 casos posibles. Y es la siguiente. Entonces sea el siguiente límite. Límite cuando x tiende a de una función. Entonces imagínese que usted tiene que calcular ese límite. Pero entonces, si al evaluar x igual a en la función se obtiene un número real, que lo vamos a llamar L, pues resulta que esa L es el límite de la función. Entonces, pues el límite cuando x tiende a de la función, pues es precisamente ese valor de L. Bueno, y acá voy a hacer incluso más cansón. Aquí voy a poner la siguiente palabrita. Caso 1. Entonces, ustedes acá tienen, recuerden que ustedes acá tienen un valor de A, que es el que está aquí abajito en el límite.
Y lo que vamos a evaluar es el valor de x igual a en la función que me dan en el límite, que básicamente es lo que está al ladito del símbolo de límite. Y aquí esta es la función f de x, que es la que vamos a reemplazar. Entonces, si al evaluar x igual a en la función, bueno, voy a poner en la función f de x, se obtiene un número, que fue por ejemplo lo que pasó acá ahorita en este ejemplo. En este ejemplo miren que nos dio un número, ¿ok? Entonces, si al evaluar nos da un número directamente, pues ese número es el valor del límite. Y acabamos. ¿Listo? ¿Todo claro hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hello, hello. Bien, entonces este es el primer caso. Pues nombremos todos los casos de una vez y nos ponemos a hacer ejercicios de una vez precisamente. Caso 2. Ustedes dirán, pues el caso 1 es que si se evalúa y me da un número, entonces ya ese es el límite. Sí, esa es una primera forma de calcular un límite rápido. Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que a veces cuando ustedes evalúan, no necesariamente van a obtener un número. A veces al evaluar se puede obtener una indeterminación. Se obtiene una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Realmente después está este método de evaluación para límites, luego lo vamos a ir puliendo. Realmente no es solamente para indeterminaciones de la forma 0 sobre 0, sino que también para indeterminaciones de la forma infinito sobre infinito. ¿Ok? Bueno, pero pues todavía no hemos hablado de indeterminaciones de la forma infinito sobre infinito, o no sabemos todavía qué es que un límite se vaya para infinito, entonces lo vamos a ignorar por ahora. ¿Ok? Entonces, si se obtiene una indeterminación de esta forma, quiere decir que se puede aplicar en el límite álgebra o trigonometría. Bien. Entonces, fíjense que en el caso 2 es muy importante porque en el caso 2 me está diciendo que si llegamos a evaluar y nos da una indeterminación de la forma 0 sobre 0, usted me puede decir, venga profesor, ¿y por qué es indeterminación? Bueno, porque usted no puede dividir por 0. ¿Listo? La división tiene que ser por un valor que sea diferente de 0. Entonces, si dividimos 0 entre 0, esto que está acá no está definido. Por eso se dice indeterminado o una indeterminación. Entonces, si ocurre eso, podemos utilizar álgebra o podemos utilizar trigonometría. Tengan mucho cuidado con estos casos. Yo realmente se los estoy resumiendo porque, por ejemplo, a veces en los libros no le enseñan a uno eso. O incluso a veces en el colegio a veces el profesor como que le decía a usted, ay, pues evalúe. O ay, pongas a hacer álgebra o pongas a hacer trigonometría. Pero uno a veces no llevaba como un control cuándo hacer algo y cuándo no. ¿Listo? Y el último caso, que pues este caso también va a tener que ver con un método de más adelante, pero de nuevo, este es solamente como un indicador para decir, oiga, en este caso como que existe el límite o no existe. Si al evaluar obtenemos, una indeterminación, podría haber copiado el caso 2 más bien, pero bueno, copié el caso 1. En este caso sería el caso 3. Se obtiene, entonces voy a copiar esto, una indeterminación de la forma, realmente va a ser una misma indeterminación, o sea, se va a parecer mucho a la del caso 2, pero no va a ser exactamente igual. O sea, es una indeterminación también de la forma 0. Va a ser una división por 0, pero en este caso el que está arriba no es 0.
Entonces vamos a llamarla, por ejemplo, k sobre 0 con k diferente de 0. Ustedes dirán, ¿cómo así, profesor, que una indeterminación de la forma k dividido entre 0 donde k no es 0? Bueno, imagínense, por ejemplo, que les dio 2 sobre 0, que les dio menos 3 sobre 0, que les dio 7 sobre 0, etcétera. Bien, esos valores que están ahí arribita, pues son los que representan la k. O sea, tiene que ser un número diferente de 0 dividido entre 0. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todo claro? Cuéntame, Laura. Aló, aló, ¿me oyen? Chicos, chicas. Mm, Ah, ok. Eh, ok. Bueno, entonces, en el caso donde nos dé una división entre 0, pero que el de arriba no sea 0, pues por el momento vamos a decir que ese límite no existe. Entonces, de una vez vamos a decir que el límite, cuando x tiende a de la función, no existe. Luego vamos a mirar otra vez este caso 3 y nos vamos a dar cuenta que este caso 3 está relacionado a algo llamado un límite infinito, pero pues todavía no nos metamos con eso y no quiero como llenarles tanto la cabeza. ¿Ok? Entonces, en ese caso ya de una vez podemos decir que el límite no existe y ya. Después vamos a enfocarnos y a mirar cómo es que ese límite no existe o cómo es que ese límite no existe. O sea, vamos a mirar cómo es el comportamiento de ese límite. Pero por el momento no nos vamos a matar tanto la cabeza, ¿ok? Bueno, pues este es el primer método que vamos a ver, que va a ser un método netamente algebraico o trigonométrico. O sea, es un método que no vamos a necesitar tablas y tampoco vamos a necesitar tampoco hacer gráficos. O sea, este método de evaluación es un método muy fuerte. Y por el momento, pues no voy a ser como tan cansón ni tan explícito del por qué es que este método existe. Más adelante, cuando veamos continuidad, es que nos vamos a dar cuenta del por qué es importante el concepto de continuidad y que realmente este método de evaluación para límites nace de el concepto de continuidad, o sea, o por lo menos se utiliza en funciones continuas directamente y por eso es que el caso 1 es válido. Pero bueno, realmente se necesitan más herramientas y más adelante les voy a explicar mucho mejor por qué es que este método sirve. Pero creo que me parece más importante que ustedes lo aprendan a utilizar directamente y recordar cositas que tal vez hicieron en el colegio. ¿Ok? Entonces empecemos. Vamos a empezar con unos ejemplitos. Entonces, ¿cuál es el dolor de cabeza con este método? Entonces, ¿cuál es el pro y el contra de este método? Bueno, el pro es que usted va a poder calcular límites exactos. ¿Ok? Aquí sí no vamos a tomar límites aproximados, sino que el método de evaluación te va a dar un valor exacto de límite y se acabó. No tienes que ponerte a filosofar adivinando cuál es el valor del límite. El problema real es que, bueno, si usted no sabe álgebra o si no sabe trigonometría, pues va a sufrir. ¿Ok? Entonces ese es el contra de este método. Y es que si no repasamos trigonometría y no repasamos álgebra, vamos a sufrir. Yo creo que por el momento no vamos a molestar tanto con trigonometría, pero vamos a ver límites trigonométricos, así que más adelante van a tener que repasar también trigonometría. Pero bueno, empecemos. Entonces empecemos con el siguiente ejemplito. Ejemplo 1. Vamos a mirar el siguiente límite. Límite cuando x tiende a un medio de 4x a la 2 más 1 entre 5x menos
1, por ejemplo. ¿Quieren intentar hacerlo, por favor? ¿Cómo sería ese límite? Bueno, vamos a hacer este límite pues usando el método de evaluación o el método directo, como usted le quiera decir. Entonces, pues vamos a hacerlo. ¿Cómo era que ustedes lo hacían en el colegio? Bueno, pues vamos a recordar cómo era que ustedes lo hacían en el colegio. Lo que usualmente les decía a ustedes el profesor era, venga, coja este valor y donde esté la X, reemplácelo por ese valor. Entonces, vamos a tomar donde aparezca la X y vamos a reemplazarlo por el valor del límite o el valor de la A donde estamos acercándonos, que en este caso es un medio. Entonces, ¿qué era lo que yo les decía a ustedes para evaluar? Donde aparezca la variable, que es la que llamamos X, vamos a poner un paréntesis. Entonces, esto sería 4 paréntesis al cuadrado más 1 entre 5 paréntesis menos 1. Bueno, ustedes me podrán decir, venga profesor, ¿y por qué no le pone el igual? Bueno, yo todavía no le puedo poner el igual, es porque no sé qué caso es. Entonces voy a ponerlo como en rojo, porque es que, ¿qué tal que sea un caso 2, un caso 3 o un caso 1? Pues uno podría esperar que fuera un caso 1 y alegría. Pero yo no puedo ponerle el igual, porque de nuevo, si me da una indeterminación, pues el límite no es igual a la indeterminación y sería un error. Entonces lo que podemos hacer es como imaginarnos por aparte que vamos a evaluar. Eso yo lo puedo hacer, por ejemplo, en un ladito. Y luego mirar si le pongo el igual o no. Entonces, fíjense que acá sería, pues donde aparezca el paréntesis voy a poner un medio. Entonces, donde estaba la X pongo un paréntesis y reemplazo por un medio. Y esos valores los puedo hacer en la calculadora a ver cuánto me da. Entonces, por ejemplo, esto nos daría, voy a hacerlo con rojo. Esto nos daría 4, o bueno, voy a hacerlo aquí abajito. Esto sería 4. Un medio al cuadrado es un cuarto. Si quieren lo pueden hacer en la calculadora todo o lo pueden hacer por pedacitos, pero pues 5 medios menos 1. Esto sería 1 más 1 porque 4 por un cuarto me da 1. Y 5 medios menos 1 te da un medio. O sea que esto a la final sería 2 entre un medio. Y si lo hacen en la calculadora, esto nos da 4. Fíjense que el valor que nos dio acá, pues nos dio un número. Entonces, este límite, ¿qué caso es? ¿Caso 1, caso 2 o caso 3? Al evaluar, ¿qué nos dio? Cuéntenme. Entonces, fíjense que al evaluar nos dio un número. Y al darnos 1, bueno, un número, quiere decir que esto es caso 1. Y como es un caso 1, pues el límite es igual a ese valor que encontré. Entonces aquí sin ningún problema le puedo poner el igual. El igual si es verdad. ¿Bien? Y pues de esta manera pues ustedes pueden concluir que este límite a la final, ¿cuánto nos da? 4. Entonces fíjense que en este caso este límite nos da 4. Y acabamos. Porque al evaluar nos dio un número y según los pasos que, bueno, los casitos que hicimos aquí en el método de evaluación para límites, si al evaluar me da un número real, ya, ese es el límite y se acabó. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, este sería el primer ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplito que se vea un poquito más inocente. Ejemplo 2. Vamos a hacer como segundo ejemplo el siguiente límite. Vamos a calcular límite cuando x tiende a 2. Bueno, cuéntenme, ¿este límite será que sale por método por caso 1? ¿Será que es caso 2? ¿Será que es caso 3?
Entonces, recuerden que lo primero que tenemos que hacer es tomar el límite y donde aparezca la X voy a evaluar el numerito. O sea, siempre enséñese a hacer eso. Y aquí lo voy a poner con rojo, pues porque no sé cuánto nos dé. Entonces esto nos sería paréntesis al cuadrado menos 1 entre paréntesis menos 1. Y aquí vamos a poner un 2 y aquí un 2. Entonces, si evaluamos el 2 en esa función que aparece ahí, esto nos daría 4 menos 1. Y abajo pues sería 2 menos 1. O sea que esto es 3 entre 1. O sea que esto es 3. Entonces cuéntenme qué caso sería esto. Ajá. Entonces en este caso pues es el primer caso porque al evaluar te está dando un número. ¿Listo? Y como nos está dando un número, pues yo aquí puedo poner el igual, que es lo que uno usualmente ve en los libros. A veces en los libros a uno le aparece algo así. Ya les voy a poner acá, o incluso también en el colegio. En el colegio a veces le ponían a uno, mira, esto es todo en negro, evaluamos y chao. Pero yo lo quiero poner así en rojo porque tengan en cuenta que a veces este igual yo no lo puedo poner, ¿ok? Y bueno, en este caso usted me puede decir, ah, pues esto es caso 1. Pues ya con eso encontramos el valor del límite. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de x a la 2 menos 1 entre x menos 1, pues es 3. Y acabamos. Bien, que muy probablemente, pues cuando usted vio cálculo en su colegio, pues su profesor de cálculo volaba y decía, ay, pues obviamente es 3. Bueno, pero realmente lo ideal sería utilizar el método que les enseñé para que no se enreden. Ay. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un ejemplo que se va a parecer levemente a este, pero le voy a hacer un pequeño cambio. Entonces ustedes dirán, ¿qué cambio le vamos a hacer? Bueno, voy a hacer un ejemplo 3. Y en este caso, pues es la misma función, pero ahora voy a hacer el límite en 1. ¿Ustedes qué creen que pasa acá? ¿Dónde? ¿Ustedes qué creen que pasa acá? Pues básicamente el proceso va a ser igual al de arriba. Es más, hasta lo puedo copiar. Yo creo que lo puedo copiar hasta acá. Pero entonces fíjense que en este caso no se evalúa 2. Ajá, sino que se evaluaría 1. Muy bien, Laura. Entonces en este caso, pues si evaluamos un 1, porque recuerden que ahí pondríamos un paréntesis, acá sería 1 y acá 1. Recuerden que usted al evaluar no se vaya a poner igual. Si se pone a poner igual, termina haciendo lo que no es. Pero entonces acá hay un pequeño problema y es que acá nos va a dar 1 menos 1, 0. Y 1 menos 1, 0. Entonces, que yo recuerde, si nos daba 0 sobre 0, ¿esto qué caso es? Caso 2. ¿Bien? Y si nos daba la indeterminación 0 sobre 0, ¿qué es lo que quería decir? Vamos a recordar. Ah, si era 0 sobre 0, quiere decir que puedo aplicar en el límite álgebra o trigonometría. Entonces me va a tocar ponerme a hacer álgebra o trigonometría para poder hacer el límite. ¿Bien? Bueno, acá me faltó una cosita que creo que lo puedo escribir. Entonces, luego de simplificar pero entonces ustedes dirán, ¿simplificar qué? Bueno, simplificar variables. Esa es la parte más importante. Se debe volver a aplicar el método de evaluación. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes aplican álgebra o trigonometría, se tienen que simplificar variables, porque es que uno a veces dice, ay, voy a utilizar el método de álgebra o trigonometría, y si simplifican solamente números, pues no van a hacer nada. La idea es que se simplifiquen variables, ¿bien? O términos que tengan variables. Si se simplifican términos que tienen variables, podemos volver a aplicar el método de evaluación y mirar a ver si vuelve a caer a caso 1, a caso 2 o a caso 3. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces,
Ustedes dirán, bueno, ya sé que esto es caso 2, quiere decir que me toca aplicar álgebra. Entonces, se debe aplicar álgebra o trigonometría. Pero bueno, ¿ustedes creen que se puede aplicar ahí trigonometría? Yo creo que no, porque no aparece un seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente o sus funciones inversas. Entonces es muy probable que me toque solamente utilizar álgebra. Y eso era lo que su profesor hacía. Entonces vuelve y juega. Cuando usted vio este tema en cálculo, de pronto usted lo vio a las carreras y su profesor de una vez le decía, pues métale álgebra a eso. No es obligatorio. El álgebra solamente es obligatorio cuando ustedes llegan a un límite que es caso 2. Fíjense que en este ejercicio, o sea, ¿por qué les quiero hacer esa aclaración? Fíjense que en el ejemplo 2, oigan, el ejemplo 2 es la misma función. X a la 2 menos 1 entre x menos 1. Pero miren que en el ejemplo 2 yo no tuve que hacer álgebra, porque al evaluar me dio el número directamente. Entonces ustedes me pueden decir, ay profesor, ¿y por qué en una sí me dio y en el otro no? Bueno, porque es que en el otro, al cambiar el valor de la x que se evalúa, pues les puede dar indeterminado o puede que no, ¿ok? Entonces, no se enseñen a que siempre tienen que lanzarse de cabeza a hacer álgebra, porque a veces uno lo que hace es perder el tiempo. O sea, usted se pone a hacer álgebra en un caso y pues a la final el caso de álgebra no le sirve de nada, ¿ok? Porque de todas maneras, pues, usted estaría como perdiendo su tiempo. O sea, fíjense que aquí yo no tuve que utilizar nada de álgebra y de una vez llegué a que era 3 el límite. Pero acá sí nos va a generar problemitas, o sea que aquí sí me toca usar álgebra. Entonces, vamos a recordar unos casitos de factorización. Y es el siguiente. Fíjense que por aquí hay un término que pareciera que se pudiera factorizar. ¿Ustedes recuerdan qué caso de factorización se puede usar ahí? ¿O a qué se les parece? Entonces, yo voy a hacer acá estas lineecitas así en color morado para indicar que voy a hacer como una pausa, como que voy a coger una hojita aparte y voy a empezar a escribir en esa hojita como para mirar a ver qué factorización puedo hacer. Bueno, lo que tenemos que utilizar acá es algo llamado diferencia de cuadrados. Entonces vamos a utilizar algo llamado diferencia de cuadrados. Y es de la siguiente forma. A al cuadrado menos b al cuadrado es a menos b multiplicado por a más b. ¿Vamos bien? Bueno, muchas personas, o bueno, muchos de ustedes cuando ven el caso de diferencia de cuadrados, yo creo que lo aprendieron a hacer así. ¿Listo? Pero yo les voy a poder enseñar incluso de una forma un poquito más general para que aprendan a utilizar esta fórmula. Fíjense que cuando ustedes van a utilizar la diferencia de cuadrados, pues bueno, tiene que ser una resta. O sea, a veces uno cuando mira los casos de factorización, uno no sabe cuándo usarlos, o sea, cuándo sí se pueden usar y cuándo no. Entonces, por ejemplo, en este caso, la diferencia de cuadrados se puede utilizar cuando tenemos una resta de dos términos. Bien, o sea, si tuviéramos una resta de tres cosas, pues no, ahí no me sirve. Por ejemplo, tener x a la 2 menos y a la 2 menos 5. Pues es una resta de tres cosas, no puedo hacer. Bien, tiene que ser de dos términos. Bien, entonces tiene que tener dos términos. Además de eso, las potencias de las variables deben ser pares. Ustedes dirán, ¿cómo así, profesor, que las potencias de las variables que aparezcan en esa resta deben ser pares? Bueno, si ustedes tienen, por ejemplo, x al cubo menos y a la 5, pues usted no puede utilizar diferencia de cuadrados. Porque la idea es que las potencias que están acá sean múltiplos de 2. O sea, la potencia que está aquí, que es al cuadrado, lo que quiere decir es que las potencias de las variables que aparecen tienen que ser múltiplos de 2. ¿Ok? Entonces, fíjense que no en toda diferencia se puede utilizar, por ejemplo, diferencia de cuadrados. Ok, una resta de dos términos, las potencias de las variables deben ser pares.
Y yo creería que ya, con esas dos condiciones uno podría decir, oye, puedo utilizar diferencia de cuadrados. ¿Cuál es el dolor de cabeza usualmente para cualquier estudiante? Cuando ustedes van a calcular la factorización, muchos estudiantes se enredan en identificar quién es el valor de A y quién es el valor de B mayúscula en la fórmula que les acabé de escribir. Entonces, ustedes dirán, profesor, ¿hay alguna forma de calcularlo? Bueno, sí, hay una forma. Básicamente es tomar este término. Fíjense que hay un término que debe estar, bueno, en las variables debe tener potencias pares y se está restando con alguien. Pues ustedes van a tomar todo ese término y le van a sacar la raíz cuadrada a ese término. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué le sacamos la raíz? Bueno, si usted le saca la raíz a al cuadrado, pues va a obtener de una vez quién es el valor de A. Y lo voy a poner con colores. Este es el valor de A y usted lo reemplaza aquí y lo reemplaza aquí. Y si hace el mismo proceso pero con el término que estaba restando pero quitando el menos, ¿no? Pues porque una raíz no se le puede sacar un número negativo. Si le sacamos la raíz a b cuadrado, pues vamos a obtener b. En este caso obtenemos b. Y pues es solo reemplazarlo ahí. No sé si ustedes alguna vez habían visto la diferencia de cuadrados de esta forma, como algo mecánico, un proceso. Pero realmente esa es la forma en que ustedes pueden trabajar. Entonces, ¿cómo sería utilizar la diferencia de cuadrados en este ejemplo? Bueno, pues ustedes tienen x a la 2 menos 1, que creo que es uno de los ejemplos más sencillos que hay. Pero lo vamos a hacer con esta formulita. Entonces, miren, ¿será que se cumplen las condiciones para utilizar diferencia de cuadrados? Pues vamos a ver. ¿Es una resta de dos términos? Pues me parece que sí, porque es x a la 2 menos 1. Entonces, esta condición se cumple. ¿Las potencias de las variables que aparecen son pares? Pues la única potencia que aparece aquí es 2 y 2 es un número par. O sea que también se cumple esta condición. Ustedes solamente están mirando las variables, no me importan los números. Los números si no son, o sea, los números no tienen que ser pares o no tienen que ser potencia de algo. Y ya con eso, pues como las variables sí tienen potencia par, que en este caso la única variable que aparece es la x, pues lo que vamos a hacer es tomar el primero y sacarle la raíz, que sería raíz de x a la 2, y le vamos a sacar la raíz a 1. ¿Cuánto es la raíz de x a la 2 y cuánto es la raíz de 1? Entonces, en nuestro caso, el valor de la a sería la primera raíz, que es x, y el valor de b sería la raíz de 1, que me parece que raíz de 1 es 1. Pues niños y niñas, ustedes acaban de encontrar quiénes son los valores de a y de b que tienen que reemplazar en la formulita que les di ahorita. Yo les había dicho que al hacer diferencia de cuadrados, pues diferencia de cuadrados es esto. Bueno, es más, se los voy a poner aquí arribita, no se los voy a poner ahí al lado del igual. Y lo que ustedes hacen es reemplazar el valor de la a, que sería x menos 1, y el otro sería x más 1. Y pues resulta y acontece que ustedes acaban de aprender a utilizar diferencia de cuadrados. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, se las voy a poner acá un poquito más hacia abajo. Pues esto es como para recordar, ¿no? O sea, esto es como si estuviéramos en una nube y decir, ah, mira, pues esta es la fórmula que tengo que usar. Pues sí, ustedes reemplazan en la posición de la a x y en la posición de la b 1 y ya factorizaron. Y eso era lo que ustedes hacían pues en el colegio. En el colegio yo creo que cuando utilizaban diferencia de cuadrados, de una vez le decía a usted el profesor que x a la 2 menos 1 era igual a x menos 1 por x más 1. Y uno se lo terminaba aprendiendo pues de manera directa, ¿no? Como que se lo aprendía uno a las malas. Pero realmente todas las fórmulas de álgebra pueden tener unas versiones pues amenas de aprender. ¿Listo? Entonces quiere decir que el que está arriba sí se puede factorizar. Entonces ustedes dirán, bueno profesor, ¿y por qué es importante que lo hayamos factorizado?
Bueno, pues es importante porque si usted no sabe factorizar, pues aquí va a sufrir porque no va a saber qué reemplazar arriba. Entonces, volviendo al límite. O sea, hicimos como una pausita, pero ahora sí volvamos al límite. Entonces, yo sé que de ahí, creo que el único así como que se podía factorizar era el que estaba arriba. Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y por cuánto lo reemplazo? Bueno, pues lo reemplazamos por lo que acabamos de factorizar en el caso de diferencia de cuadrados. X a la 2 menos 1 es x menos 1 por x más 1 dividido entre x menos 1. Y pues tengan en cuenta que lo que hicimos fue reemplazar el término que factorizamos en la pausa. O sea, fíjense que el álgebra, si usted lo quiere hacer con calma, lo puede hacer. Yo en ningún momento lo obligué a que lo hiciera en las carreras. Usted lo puede hacer con calma, ¿ok? Bueno, otra pregunta. ¿Podemos hacer más álgebra en ese ejercicio? Pues yo creo que no, porque el x menos 1 que está abajo creo que no se puede factorizar más. Usualmente la factorización es con polinomios de grado mayor que 1. Y pues todos los polinomios que están ahí son polinomios de grado 1. Entonces creo que factorizar no se puede más. Pero la pregunta que sigue es la siguiente. ¿Hay alguna variable o algún término que contenga variables que se pueda simplificar? Pues en este caso la respuesta es sí, señor. Yo puedo simplificar este x menos 1 que está arriba multiplicando y lo puedo simplificar con el x menos 1 que está abajo que está dividiendo. Entonces si ustedes simplifican el x menos 1, ¿qué obtenemos en este caso? Pues esto sería límite cuando x tiende a 1 de x más 1, ¿ok? Y fíjense que al simplificar las variables redujimos el límite y en ese nuevo límite que sobrevivió podemos volver a evaluar. O sea, como ya simplificamos variables, yo puedo volver a tomar este 1 y reemplazarlo acá. ¿Ok? Por eso es que aquí en el método de evaluación, pues bueno, le agregué lo de, luego de simplificar variables, se debe volver a aplicar el método de evaluación. O sea, usted vuelve y evalúa. Y fíjense que en este ejemplo, si evaluamos, pues yo creo que ahora sí nos va a dar un límite. Porque si evaluamos, esto nos daría 1 más 1. Y pues 1 más 1 es 2. ¿Ok? Entonces si evaluamos, bueno, aquí le voy a poner el igual. Bueno, realmente no se le pondría igual directamente. Pero fíjense que al evaluar nos está dando un número. Y quiere decir que ¿qué caso es? Caso 1. Y en este caso, el límite que teníamos arriba, pues es igual a 2. O sea que al final, el límite que estaba haciendo originalmente es igual a ¿cuánto? Pues en resumen, entonces así, el límite cuando x tiende a 1 de x a la 2 menos 1 entre x menos 1, pues al utilizar el método de evaluación, a la final, pues el último valor que me dio fue 2, ¿no? O sea, pues yo sé que si evalúo me da indeterminado, pero yo puedo hacer álgebra y al hacer álgebra y simplificar y volver a evaluar, nos da que el límite es 2. Y se acabó, niños y niñas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, pues ahora les voy a dejar un ejercicio y les voy a dar 5 minutos para que me lo hagan a ver cómo les va. Ejemplo 3. Vamos a ver cómo están en factorización. Límite, bueno, calcular. Límite cuando x tiende a 3 de x a la 2 menos 5x más 6 dividido entre x a la 2 menos 9. Les voy a dar 5 minutos. Entonces a las 3
y 25 vengo y les reviso, ¿ok? Comiencen por favor.
Bueno, ¿cómo les fue? Entonces, ¿cómo deberíamos hacer este límite? Bueno, pues lo primero que tienen que hacer que es evaluar. O sea, ustedes pueden evaluar como para decir, ve, ¿será que tengo que ponerme a hacer álgebra o puede salir de una vez? Pues uno evalúa. 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6 dividido entre 3 al cuadrado menos 9. De nuevo, no le voy a poner el igual porque no sé si me da un número. Si me da un número real de una vez, listo, le pongo el igual. De resto no le puedo poner el igual o si no me va a quedar mal. ¿Cuál es el problema con este ejercicio? Bueno, si usted evalúa arriba le va a dar 9 menos 15 más 6, que es 0. Y abajo me va a dar 9 menos 9, que es de nuevo 0. Y entonces si usted me hubiera puesto igual, pues estaría mal, porque al evaluar me está dando 0 sobre 0. Pero por lo menos si me dio 0 sobre 0, yo sé que esto obligatoriamente es un caso 2. ¿Vamos bien hasta acá? O sea que me toca utilizar álgebra o trigonometría para solucionar. Entonces voy a volver a copiar el ejercicio y lo voy a poner aquí abajito. Ya no tengo que evaluar porque el mismo método de evaluación me está indicando qué tengo que hacer. O sea, a las malas me toca utilizar álgebra. Entonces, bueno, si quieren vamos a hacer una cosita. Espérate, voy a cortarlo más bien. Entonces vamos a mirar la factorización de los términos que tenemos ahí. En este caso, vamos a mirar la factorización de x a la 2 menos 5x más 6. Bueno, ustedes recordarán que en la clase de precálculo, bueno, en la clase de fundamentos que tuvieron que haber visto el semestre pasado, tuvieron que haber visto casos de álgebra, ¿no? O sea, factorización. Recuerden que esto se puede leer de la siguiente forma. Dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den negativo 5. Bueno, pues dos números que multiplicados te den 6 y que sumados te den negativo 5 se pueden leer de la siguiente forma. Pues podría ser menos 3 y menos 2. Menos 3 por menos 2 te da 6. Bien, positivo. Y al sumar, menos 3 con menos 2 te da menos 5. O sea que cumplen esa condición. Dos números que al multiplicarse te den positivo 6 y que al sumarse te den negativo 5. ¿Listo? Esa sería la factorización del que está en el numerador. Y en el que está en el denominador, que sería el x a la 2 menos 9, pues podemos hacerlo de la misma forma que hicimos ahorita. Que esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? Pero bueno, voy a copiarles esto y pues para que se acuerden. Estamos restando dos términos, bien, se cumple esa condición. Y las potencias de la variable son potencias pares, o sea, potencias que son múltiplos de 2. O sea que puedo hacer exactamente la misma construcción que hicimos ahorita. Sacamos la raíz del primero, sacamos la raíz del segundo. Este sería el valor de la A y este sería el valor de la B. El valor de la A sería X, ¿no? Porque raíz de X a la 2 pues te daría X. Bueno, no nos vamos a poner a molestar con valores absolutos y cosas así, pero pues raíz de X a la 2 para nosotros va a ser X. Vamos a tomar la parte positiva. Y raíz de 9 también vamos a tomar la parte positiva, que sería 3. Y este sería, espérate, verás, voy a copiar otra vez esto que está aquí. Pues para que nos acordemos. Si calculamos el valor de A y el valor de B, pues lo único que tenemos que hacer es reemplazarlo ahora. Y denme un momentico y lo corro un poquito más hacia abajo. Ya. Para que no quede tan remontado. Ahí puede ser. Entonces esto sería igual a A menos B, o sea sería X menos 3 multiplicado por X más 3. O sea, esto les va a servir a ustedes para cualquier caso de diferencia de cuadrados.
Porque es que una vez podría decir, ah, pero solo me sirve para los casos fáciles. No, también nos sirve para factorizar cosas un poquito más complicadas. Este es el valor de A. Por ejemplo, para la persona que de pronto quiera ponerse a practicar diferencia de cuadrados con la forma que les acabé de enseñar, pues le voy a dejar esta tarea. Se la voy a poner acá como en un recuadrito que no tiene nada que ver con la clase. Pero bueno, si usted se quiere poner a factorizar, factorice esto. Factorizar. X a la 4 menos 5. X a la 6 menos Y a la 8. Por ejemplo, ¿qué otra cosita hermosa usted puede factorizar con diferencia de cuadrados? Bueno, el primero no, mentira, no le pongamos con 5, sino que pongámoslo 16 para que quede bonito. ¿Qué otro caso, o sea, qué otro ejercicio así de diferencia de cuadrados? Por ejemplo, bueno, uno pequeño. 4z a la 2 menos 3. Listo. Yo creo que son más que suficientes para que se pongan a factorizar con diferencia de cuadrados. Pero pues son ejemplos, o sea, de nuevo, se los pongo en un recuadro naranja, porque pues, perdón, en un recuadro verde, porque no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahorita en el ejercicio. Pero es para aquella persona que diga, ay, pero es que la diferencia de cuadrados es fácil. Bueno, sí, hasta cierto punto. Bien. Pero bueno, ya factorizamos lo que necesitábamos. Entonces ahora sí podemos calcular nuestro límite, que en este caso, pues bueno, voy a quitar estos colorcitos. Y pues vamos a recordar que, bueno, ahorita factorizamos este que está aquí arriba. Y también factorizamos este que está aquí. Bueno, vamos a ponerlo acá con... No, mentira, voy a ponerlo con otro verde. Con este que es un verde más clarito. Entonces, según lo que hicimos aquí en la parte de arriba, creo que la primera factorización nos dio límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 por x menos 2, y esto dividido entre x menos 3 por x más 3. ¿Listo? Y pues lo voy a poner con los mismos colores como para que ustedes no se me enreden. Esta es la factorización del x a la 2 menos 9. Y lo que reemplazamos arriba es la factorización del x a la 2 menos 5x más 6. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Bueno, después de que ustedes factorizaron, porque recuerden que tenemos que hacer álgebra o trigonometría, o sea, nos toca factorizar, utilizar identidades, pero bueno, todavía no, porque no hemos visto límites con trigonometría, pero puede llegar el caso de que sí nos toque. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos acá? Bueno, pues fíjense que en este caso, aquí creo que podríamos simplificar este x menos 3 que está multiplicando arriba, y lo puedo simplificar con el x menos 3 que está abajo. Recuerden que la única forma en que usted simplifique cosas es que estén multiplicándose y dividiéndose en toda la expresión. Si por alguna razón se está sumando o restando con otra cosa, no lo puedo simplificar. Tiene que estar multiplicando a todo, ¿ok? Luego les voy a hacer la pequeña aclaración. Pero bueno. Entonces, si simplificamos esto, llegaremos al siguiente límite. Límite cuando x tiende a 3 de x menos 2 entre x más 3. Y como se simplificaron variables, pues podemos volver a evaluar. Sin ningún problema podemos evaluar. Porque se simplificaron variables. ¿Ok? Entonces, si evaluamos, muy bien, Laura, esto nos daría 3 menos 2. Bueno, realmente este igual no tendríamos que ponerlo por ahora. Entre 3 más 3. Y ese valor sí es igual a un sexto. O sea que al evaluar nos está dando un caso 1. Porque cuando evaluamos nos está dando un número directamente.
Y pues de esta manera calculamos que ese límite es un sexto. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, en conclusión, este límite sería igual a un sexto. Y terminamos. Entonces, fíjense que el método de evaluación pues es un método que, bueno, en teoría pues es un método rápido, pero toca tener cuidado porque en algunos casos va a tocar hacer álgebra y en algunos casos, bueno, si evaluamos nos da un número, pero también hay casos en donde nos puede dar una indeterminación especial, que es el caso 3, que todavía no he querido hacer ejercicios de eso, pero podemos empezar a hacer. Y ya para la clase del viernes nos vamos a dedicar a hacer aún más álgebra, porque creo que estos no son los únicos casos que hemos visto en álgebra, ¿no? Ustedes han visto sumas de cubos, diferencia de cubos, ustedes han visto también algo llamado el método de conjugado. Entonces, realmente, pues álgebra es lo que tenemos para aplicar. Bueno, y fuera de eso también hay identidades trigonométricas. Entonces, el día viernes nos vamos a dedicar a hacer la gran mayoría de ejercicios de caso 2, ¿ok? Pero bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Este es el ejemplo 3, ¿no? Entonces vamos para el ejemplo 4. Vamos a calcular límite cuando x tiende a menos 3. Bueno, x a la 2 menos 5x más 6 entre x a la 2 menos 9. Fíjense que en este caso estoy haciendo el mismo límite de arriba, pero entonces en vez de evaluarlo en 3, lo estoy evaluando es en negativo 3. Entonces, por favor, comiencen. Voy a darles, yo creo que este sí es más pequeñito, voy a darles 3 minuticos para que por favor miren a ver qué caso es y qué pueden concluir. Entonces, comiencen por favor. Bueno, ¿cómo les fue? Recuerden que lo primero que tienen que hacer es evaluar, o sea, esto se llama método de evaluación, no se llama método de álgebra, porque de nuevo, yo sé que de pronto muchos de ustedes cuando ven un límite de una vez se quieren tirar de cabeza y hacer factorización.
Bueno, lo pueden hacer si quieren, pero realmente en algunos casos es perder el tiempo. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo les recomiendo que hagan es que evalúen. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría si evaluamos? Esto sería negativo 3 al cuadrado menos 5 por negativo 3 más 6 entre menos 3 al cuadrado menos 9. Bueno, recuerden que donde aparezca la x, o sea, la forma más tranquila de evaluar es donde aparezca la x pongo un paréntesis y dentro del paréntesis pues evalúo. Pero acá hay un pequeño problema y es que ya no me está dando 0 sobre 0. Arriba creo que nos va a dar 9 más 15 más 6. O sea que esto nos va a dar 9 más 15, 24. O sea que esto nos va a dar 30, positivo. Dividido entre 9 menos 9, que es 0. Entonces, fíjense que en este caso me está dando un número diferente de 0 entre 0. Entonces vamos a ver, oiga, ¿qué caso era ese? Nos está dando un número de esta forma. ¿Bien? O sea, nos está dando un número diferente de 0 dividido entre 0. Entonces, si nos da algo de esa forma, fíjense que acá, pues se lo voy a poner como en una nube. En este caso, esto que está aquí, pues fíjense que ustedes dirán, bueno, y en este caso, ¿quién es la K? Bueno, pues la K es el número que está aquí arriba, diferente de 0, que es 30. O sea, lo que me interesa es que sea un número diferente de 0 entre 0. ¿Ok? Y ya con eso, si tenemos un número diferente de 0 entre 0, pues esto es lo que llamábamos caso 3. ¿Y qué era lo que decíamos del caso 3? Pues vamos a volver a mirar qué era lo que pasaba con el caso 3. Pues si tenemos una división de la forma k sobre 0, donde k es diferente de 0, pues automáticamente decimos que el límite no existe y se acabó. O sea, por el momento no nos vamos a enfocar si el límite tiene algún otro comportamiento. Entonces, en nuestro caso, si nos da al evaluar una indeterminación de la forma un número diferente de 0 entre 0, ya para nosotros el límite no existe y se acabó, por el momento. Bien, entonces, al ser caso 3, entonces en este caso, este límite que está acá, en menos 3, no existe. Voy a hacerlo un poquito más pequeñito. Este límite pues no existe, porque es caso 3. Y pues niños y niñas, vean, terminamos. ¿Me tocó hacer álgebra? No, entonces fíjense que a pesar de que usted me diga, ay profesor, pero aquí puedo hacer álgebra. Pues sí, yo sé que usted puede hacer álgebra, yo no le digo que no lo puede hacer. El problema es que sería perder tiempo, porque es que imagínese usted ponerse a hacer todos estos pasos de álgebra para terminar dándose cuenta que al evaluar ya podía decirme que el límite no existía. ¿Sí vamos bien? O sea, ahí es donde viene como la importancia de utilizar el método de evaluación de una manera correcta. O sea, de nuevo, el que haga las cosas más rápido o más a la carrera no es el que gane en matemáticas, es el que las haga bien. Y si usted quiere hacer las cosas bien, pues usted también puede tomarse su tiempo. Usted puede decir, venga, evaluemos y miremos a ver qué caso es. Ya con eso usted tiene un lineamiento, como que usted dice, ah, mira, sigo por acá y se acabó. ¿Listo? Es más, incluso podríamos mirar, o sea, podríamos complementarlo con otros métodos para calcular límites. Ustedes dirán, uy, ¿cómo así? Bueno, pues recuerden que ustedes ya conocen también el método gráfico. Y bueno, yo no les estoy diciendo que se pongan a hacer una gráfica en un examen, pero si están haciendo algún ejercicio y tienen dudas, porque usted me podría decir, oiga, profesor, me dio un sexto en el límite que hicimos ahorita, pero raro que me dé un sexto. Pues miremos el gráfico a ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar el gráfico de esa función. Esto es x a la 2 menos 5x más 6. Y lo vamos a dividir
entre x a la 2 menos 9. Enter. Bueno, ustedes dirán, uy, ese comportamiento se ve como bonito. Bueno, pues ni tanto. Fíjense que el primer límite que hicimos era cuando la x valía 3. Bueno, voy a ponerle acá color azul para que quede bonito. Y este otro no es en 0, sino que el otro límite fue el que hicimos en negativo 3. Entonces, si observamos bien este límite, bueno, voy a quitar acá, voy a bajar esto acá, eso, para que se vea un poquito mejor. Voy a tomar acá una foto y yo creo que voy a utilizar, podríamos utilizar toda esta hojita para poder analizar el siguiente comportamiento. La función que tenemos acá, pues es el gráfico de la función que estoy analizando el límite. Entonces, fíjense una cosita. Bueno, aquí no voy a hacerle pues tanto zoom a la gráfica, pero fíjense una cosita. Por aquí hay un valor, lo voy a poner acá en rojo. Bueno, ustedes dirán, ¿cuál valor hay abajo? No, el valor está aquí. Este es un valor importante porque precisamente si hacemos como zoom, pues fíjense que este es el valor que debería ser un sexto. Voy a hacerlo, espérate, con un lapicito más pequeñito. Un sexto. Bien, en las y. ¿Qué sería el valor del límite cuando ustedes se acercan al gráfico a esa línea? En esa línea que es x igual a 3. Recuerden que esta lineecita que está acá esta línea es x igual a 3. Y lo que estamos haciendo es analizar el comportamiento de la función por izquierda y por derecha. Pero miren que en el caso de x igual a negativo 3, miren que la gráfica, si me muevo por la izquierda, esa gráfica se va para arriba, ¿no? Si me muevo por el lado izquierdo, miren que el gráfico, o sea, vamos a hacerlo así. Si me muevo por la izquierda de esta línea vertical, x igual a 3, fíjense que la función se empieza a ir hacia arriba. Espérame que se me movió esto. Ya. Fíjense que esta función se empieza a ir hacia arriba si me muevo por la izquierda. Y si me muevo por la derecha, pues empieza a ir hacia abajo. O sea, empieza a apuntar el gráfico hacia abajo. Si me empiezo a mover hacia el lado derecho. ¿Listo? Ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y por qué es importante que usted me diga esto? Bueno, pues fíjense que a la final, en x igual a menos 3 era un caso 3. O sea, era un caso en donde el límite no existía. ¿Vamos bien? Entonces, al haberles hecho ese resumen de las tablas, pues lo que yo les estoy diciendo acá técnicamente es que, bueno, usted puede analizar los comportamientos que podíamos ver en tablas, bueno, es que acá está x igual a menos 3, los comportamientos que estaban en tablas sin ningún inconveniente y puede llegar a los mismos resultados sin necesidad de hacer tablas, ¿ok? Pero obviamente pues los métodos que hemos visto pues son métodos importantes. Usted también tiene que aprender a hacer el método por tablas y tiene que aprender a hacer el método gráfico, ¿ok? Entonces fíjense que aquí analizando el gráfico usted me puede decir, oiga, el límite cuando x tiende a menos 3 de la función que era x a la 2 menos 5x más 6 entre x a la 2 menos 9, pues ese límite en menos 3, que es esta primer línea vertical, recuerden que esta que está acá, bueno, yo la escribí abajo, pero de pronto no se ve. Esta primer línea, perdona, es x igual a menos 3, esa línea vertical, pues ese primer límite gráficamente pues no existe. Porque recuerden que si el gráfico no se acerca a ningún valor, pues, o sea, si el gráfico no se acerca a un valor en y en especial, quiere decir que el límite no existe. En cambio, el límite, o sea, usando el método gráfico, el límite cuando x tiende a 3 de la misma función, x a la 2 menos 5x más 9, perdón, más 6, entre x a la 2 menos 9, pues este límite sí existe. O sea, gráficamente sabemos que sí existe
Y por el método que hicimos ahorita, pues nos tuvo que haber dado y es igual a un sexto. Que eso fue lo que hicimos utilizando el método de evaluación. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que los métodos de solución siempre son métodos que se complementan el uno con el otro. Porque miren que ustedes con el gráfico pueden ver mejor, mira, esto se acerca a tal valor, o esto se acerca de esta forma, o este límite no existe. Aquí en el caso 3, miren que fue rápido para saber que el límite no existía. Pero recuerden que decir que el límite no existe, pues puede pasar varias cosas, ¿no? Puede ser que el límite bilátero, perdóname, si el límite bilátero no existe, eso implica que los límites laterales existen, pero son diferentes, o que al menos un límite lateral no existe. ¿Se acuerdan que eso lo hicimos en la clase pasada? Que yo les hice un recorderis de cuándo un límite bilátero no existe. ¿Ok? Entonces fíjense que, por ejemplo, uno podría incluso indagar más y poder verificar, oiga, ¿por qué este límite no existe? Pues ahí sí sería importante, por ejemplo, utilizar una tabla. Y darse cuenta, por ejemplo, que para valores por la izquierda de -3, los valores de la X toman valores muy grandes positivos y que por la derecha toman valores muy grandes negativos. Que creo que ya hicimos ejemplos de funciones que tienen esos comportamientos. ¿Ok? Bueno, chicos. Entonces, pues yo creo que no los hago sufrir más. ya, ya hicimos 4 ejemplos que creo que fueron, pues, relativamente sustanciosos. El día viernes vamos a hacer más ejemplos todavía, entonces prepárense porque pues vamos a recordar muchas más cositas de álgebra. Y pues nada, nos vemos entonces el día viernes.